Saludos, bienvenidos a nuestro curso de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes métodos estadísticos usados en la investigación. En este caso vamos a ver el cálculo de las estadísticas descriptivas de manera manual y posteriormente usando el sistema web de evaluación genética BWORDS. Vamos allá. Ahora vamos a ver qué estadísticas descriptivas se pueden calcular con el sistema web de evaluación genética BWORDS. Las estadísticas que se pueden calcular son el promedio, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el error estándar de mu o del promedio. Sabemos que el promedio va a ser igual a la suma de todos los datos entre el número de datos. La varianza va a ser igual al vector y traspuesto por i menos r de mu entre n-1, es decir, los grados de libertad. La desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza estimada. El coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar estimada sobre el promedio estimado multiplicado por 100. Y por último, el error estándar del promedio va a ser igual a la desviación estándar calculada dividido entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Ahora vamos a calcular esto de manual a manual con un pequeño ejemplo y luego con el sistema web de evaluación genética. Vamos allá. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo del cálculo de las estadísticas descriptivas de manera manual utilizando los pesos al nacer de 3 animales, que son becerros vacunos. Ahora vamos a calcular el promedio de estos 3 datos. Sabemos que mi estimado y el promedio va a ser igual a la suma de los datos, en este caso los pesos al nacer, entre el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones hay? 1, 2 y 3. Por lo tanto, dividimos esto entre 3. Esto va a ser igual a 97.6 entre 3. Y eso nos va a dar como resultado una media. Lo vamos a hacer con la calculadora para acelerar el proceso. 97.6 entre 3 va a ser un promedio de 32,53 kilogramos. Es decir, que el promedio de los pesos al nacer en estos animales es 32,53 kilogramos. Ahora vamos a calcular la varianza. Sabemos que sigma cuadrado estimado pues simplemente va a ser igual al vector de datos traspuesto 33.5, 30.1 y 34 multiplicado por el vector original 33.5, 30.1 y 34 menos 97.6 al cuadrado entre 3 y esto entre 3 menos 1, que es los grados de libertad total. Por lo tanto, sigma cuadrado estimado va a ser igual a resolver este producto entre los dos vectores y el vector traspuesto por un vector original es simplemente una suma de los números al cuadrado. Por lo tanto, aquí vamos a tener 33.5 al cuadrado más 30.1 al cuadrado más 34 al cuadrado menos el factor de corrección 97.6 al cuadrado sobre 3 entre 3 menos 1 son 2. Y esto va a ser igual, voy a realizar toda esta operación en la calculadora. Por lo tanto, la varianza es 4,503 kilogramos. Ahora, la desviación estándar, es decir, sigma estimado, va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 4,503. La raíz cuadrada de 4.503 es igual a 2,122 kilogramos. Ahora, si queremos calcular el coeficiente de variación, va a ser igual a esto que acabamos de calcular, 2,122 entre mu, que sabemos que es 32
0.53 y eso lo voy a multiplicar por 100. Entonces, realizando esto en la calculadora nos da un coeficiente de variación de 6,523%. Y por último, el error estándar de mu va a ser igual a la desviación estándar calculada, 2,122 entre la raíz cuadrada de n, que son el número de observaciones, 1, 2, 3, en este caso 3, y eso va a ser igual, si metemos esto en la calculadora, 2.122 entre la raíz cuadrada de 3. Eso va a ser igual a 1,225. Así se calculan todas estas estadísticas descriptivas de manera manual. Ahora vamos a proceder a calcularlas con el sistema web de evaluación genética VIVOS. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar la sesión poniendo el usuario y la clave y le damos al botón iniciar. Una vez al botón inicial seleccionamos el módulo de VIVOS y le damos al botón aceptar e inmediatamente ingresamos al sistema de evaluación genética VIVOS. Ahora tenemos que crear un proyecto. Creamos el proyecto que lo vamos a llamar estadística descriptiva y lo guardamos. Una vez guardamos el proyecto, lo cargamos, como aquí estadística descriptiva y damos a aceptar. Y ahora vamos a hacer los análisis en el botón de estadística descriptiva. Vemos que el proyecto está cargado como lo pusimos, ED de estadística descriptiva, y cambiamos el nombre de la variable a peso al nacer y traemos los datos desde un archivo Excel. Le damos a peso al nacer ejemplos en nuestro archivo, seleccionamos la variable y damos a aceptar y vemos que tenemos los tres datos de peso al nacer para los becerros. Uno que pesó 33.5 kilogramos, uno 30.1 y uno 34 kilogramos. Luego le damos al botón procesar, creamos una nueva tabla que se va a llamar estadística descriptiva y le damos al botón aceptar. Nos va a indicar que los cálculos se realizaron y descargamos los resultados en archivo Excel. Vemos que del lado izquierdo de la pantalla se descargan los resultados y los vamos a abrir. Una vez descargado el archivo lo abrimos y vemos que tenemos estos resultados, donde n es el número de observaciones o datos que se utilizaron para realizar el análisis, mu es la media aritmética o el promedio de los datos, en este caso del peso al nacer, el siguiente es la varianza, la siguiente es la desviación estándar de los datos, luego calcula el coeficiente de variación y por último el error estándar de la media. Todos los resultados son idénticos a los encontrados por el ejemplo manual. Vemos que tenemos un promedio de 32.5 kilogramos para peso al nacer, es decir, que todos los animales tienen en promedio 32.5 kilogramos y se alejan de ese promedio 2,12 kilogramos. Es decir, se desvían de promedio en esta cantidad y tenemos un error estándar de solamente 1,2 kilogramos, por lo tanto es un error pequeño. Muchas gracias.